la célula está organizada en el núcleo y el citoplasma. Aquí lo tenemos, al núcleo, ¿no? Con su membrana nuclear, y el citoplasma con su membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática es la que separa la célula del líquido extracelular del interno, y la membrana nuclear separa el núcleo del citoplasma. Esto es importante porque en el citoplasma se ven importantes funciones celulares y el componente o los compuestos del citoplasma tienen que mantenerse homogéneos. Si no hubiera membrana nuclear o no hubiera membrana citoplasmática, no habría célula, ¿no? Entonces, para la unidad de la célula, la membrana citoplasmática es importante. Y también para las características del núcleo. El núcleo no se puede mezclar con el resto de las células, porque el núcleo tiene estructuras, funciones, componentes, tanto diferentes a los del citoplasma. Por eso estas dos membranas son importantes. ¿Cuántas células tenemos en el organismo? Alrededor de unos 100 billones de células. Ahí dice la cantidad de células, ¿no? Bien, a ver, ¿qué es el protoplasma? Dentro de la célula, que es el citoplasma, hay una serie de sustancias que componen en general la célula. Estas sustancias son de diferente naturaleza, diferentes características físicas, químicas. Hay sustancias simples, otras mucho más complejas, ¿no? Estructuras químicas como aminoácidos, iones, glucosa, proteínas, carbohidratos más complejos. La sustancia, digamos, mayoritaria dentro de la célula es el agua. Una célula tiene alrededor del 60% de agua. Es mucha agua, ¿no? E incluso esto puede variar. En algunas células este porcentaje puede ser aún mayor, al 80%. Y en otras células puede ser menor, del 80%. Por ejemplo, en los hijos, ¿no? Hay menos agua que en un glóbulo rojo, hay mucha agua. Pero o también una célula grasa tiene menos porcentaje de agua que una célula muscular que tiene más porcentaje. Una célula muscular podría tener más del 80%, más del 60%, un 80% de agua, ¿no? Entonces puede variar, pero ahora digamos que el 60% más o menos de nuestras células o más va variando, ¿no? Su concentración. Luego están los iones. Los iones son átomos que han obtenido una carga eléctrica, ¿no? Es una carga eléctrica positiva o negativa. Entonces tenemos cationes, tenemos aniones. Dentro de los cationes están el sodio, el calcio, el magnesio. Los aniones que tienen carga eléctrica negativa, el cloro, los fosfatos, los sulfatos. Estos iones dentro de la célula tienen diferentes concentraciones. Los iones mayoritarios, digamos, dentro de la célula son el potasio, los sulfatos, los fosfatos, el magnesio. Y los iones minoritarios vienen a ser el sodio, el cloro, el calcio, en muy poca cantidad. En cambio, en el líquido extracelular sucede lo contrario. Hay mucho sodio, mucho más calcio que en el líquido intracelular, ¿no? Pero hay poco potasio en el líquido extracelular. Dentro de la célula hay mucho potasio. Bien, hay proteínas, un 10 a 20% de la masa celular está compuesta por proteínas.
¿Cuáles son las proteínas estructurales? Las que dan estructura a la célula, forman parte de las membranas, forman parte de las estructuras como el citoesqueleto, ¿no? Los microtúbulos, las fibritas que hay dentro de la célula, actina, miosina, tubulina, son proteínas que están en forma estructural. Cuando hablamos de estructural, por ejemplo, podríamos decir la estructura de este piso, porque está dada por los ladrillos, el fierro, ¿no? El piso, el cemento, etc. En cambio, las proteínas funcionales son las que caracterizan la función de la célula y están dadas particularmente por las enzimas. Hay muchísimas enzimas en la célula. Tenemos algo de 100.000 proteínas y la mayor parte de esas 100.000 proteínas de nuestro organismo son enzimas que intervienen en reacciones metabólicas. Luego están los líquidos, un 2% de la masa celular. La masa celular está compuesta por proteínas, lípidos, carbohidratos. Tiene una pequeña parte de fosfolípidos, de colesterol, ¿no? El 2%, triglicéridos, están distribuidos en el citoplasma. Y finalmente hay hidratos de carbono, el 1,6%, ¿no? De toda la masa celular. Hay glucosa, hay glucógeno que actúa como reservorio de la glucosa. Bien, ahora, ¿cuáles son las estructuras físicas de la célula? Dentro de la célula tenemos varias estructuras físicas que van a constituirse verdaderos órganos que realizan funciones específicas dentro de la célula. Estos son los orgánulos intracelulares, organismos citoplasmáticos, organelas citoplasmáticas, diferentes nombres, ¿no? Para referenciar la misma estructura. Son estructuras especializadas, organizadas dentro de la célula, que cumplen funciones específicas. Dentro de estos están las mitocondrias, el aparato de Golgi, donde está el aparato de Golgi, acá, el retículo endoplasmático, los lisosomas, los peroxisomas, son estructuras que realizan funciones muy específicas dentro de la célula. Además tenemos también estructuras membranosas. Tenemos muchas membranas en la célula. Por una parte está la membrana celular, la membrana citoplasmática, la que separa la célula del líquido extracelular. Pero también hay la membrana nuclear, la membrana que separa el núcleo de la célula. Y además están las membranas de cada organismo citoplasmático. El retículo endoplásmico tiene su propia membrana. El aparato de Golgi tiene su propia membrana. La mitocondria tiene sus membranas. Los lisosomas membranas. Estas membranas están formadas por una capa lipídica, además con una serie de proteínas que van a cumplir funciones de medios de transporte generalmente. Todas las membranas entonces de la célula, la membrana citoplasmática, la membrana nuclear y la membrana de los organismos o organelas tienen una estructura similar y funciones similares. ¿Por qué? Porque la principal función es aislar a la célula, al núcleo o al organito del líquido en el que está inmerso para que los líquidos internos no se mezclen, ¿no? Así como no queremos que se mezcle el líquido del citoplasma con el líquido extracelular, tampoco queremos que se mezcle el líquido que está dentro de la mitocondria con el líquido intracelular. Son dos líquidos diferentes.
Por ejemplo, dentro de la mitocondria, ese líquido que hay se le llama matriz mitocondrial. ¿Y qué hay en la matriz mitocondrial? Enseguida vamos a hablar de eso. Una gran cantidad de enzimas que intervienen en el proceso de fosforilación oxidativa para obtener oxígeno. Entonces, esas enzimas forman parte del líquido que está dentro de la mitocondria. Y esta membrana mitocondrial, entonces, separa el mitocondrial del citoplasma, del líquido intracelular. Bien. ¿Qué características tiene la membrana? Todas las membranas. Nos concentraremos en la membrana celular, la membrana plasmática, plasmalema, como se llama. Vean, la membrana cubre la célula, ¿no? Rodea toda la célula. Es una estructura elástica, muy fina, delgada, muy flexible. Aunque también en algunas células esta estructura puede ser más rígida, menos flexible, y en otras muy flexible, como los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Los glóbulos rojos a veces tienen que atravesar capilares que tienen un diámetro menor que el diámetro del glóbulo rojo. En los que hace el glóbulo rojo se dobla para atravesar. Entonces, una membrana flexible. Tiene un grosor de 7.5 a 10 nanómetros. Pues por acá pasan iones, agua, las estructuras más pequeñas pueden atravesar la membrana. Está formada por proteínas y lípidos. Fíjense, esta membrana es una membrana selectivamente permeable. ¿Sí? Para empezar, es impermeable al agua y a las sustancias hidrosolubles. ¿Cuáles son las sustancias hidrosolubles? Las que se solubilizan en el agua, como los iones, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, las sustancias de desecho que forman la célula. Esas no atraviesan la membrana a través de esta capa lipídica. Por acá no pueden pasar. ¿Sí? En cambio, la membrana, esta parte de los fosfolípidos de la membrana, es permeable para las sustancias liposolubles. ¿Sí? Que se solubilizan en los líquidos. ¿Cuáles son esas sustancias? El dióxido de carbono, el oxígeno, el alcohol, muchos fármacos, los anestésicos, por ejemplo, liposolubles suelen pasar a través de la capa lipídica, ¿no? Pero además de estas estructuras que hacen que las sustancias liposolubles o hidrosolubles no atraviesen, tiene estas otras estructuras, que son las proteínas. Las proteínas sirven como medios de paso, como puertas, canales de paso a las sustancias hidrosolubles. El agua entra y sale de la célula, pero no pasa a través de la capa lipídica. El agua pasa a través de estas proteínas. Hay unas proteínas especializadas, que son los canales de agua o acuapolinas, que son como esta puerta que cuando se abre, el agua pasa, va o viene a través de la membrana. ¿Sí? O los iones, o la glucosa debe que entrar dentro de la célula. Necesita un medio de transporte. Esos medios de transporte son estas proteínas que están a nivel de la célula. Pero además también la membrana tiene carbohidratos, hidratos de carbono, que muchos de estos carbohidratos están en la superficie. Forman el glucocáliz de la célula. Esa estructura como una antenita ahí arriba,